Vamos a admitir. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, esta evaluación, pues el estado financiero porcentuales en base 100, análisis va a ser el análisis vertical, esa es la otra forma. Estos reflejan cada cantidad como un porcentaje del total del estado financiero del que se trate. Se utiliza tanto para comparar a lo largo del tiempo como con otras empresas, ¿no? Lo que yo les mencionaba. Entonces, el análisis vertical del balance general como del estado financiero es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo previamente especificado, ¿no? Entonces vamos a ver que en el balance general se toma como el 100% el activo total, ¿no? Vamos a hacer primero el análisis de la parte derecha, perdón, de la parte izquierda del balance general o balance de situación financiera, ¿ok? Eh, entonces, el activo total, pues va a ser el 100%. Entonces, cuando hacemos el análisis, ya sea por cada una de las cuentas o por totales, por ejemplo, de activo circulante, activo fijo, etcétera, pues entonces tendríamos unos porcentajes, ¿no? Dividiríamos esos totales entre el activo total y nos daría un porcentaje. Es como lo hacemos, ¿no? Entonces, vamos a hacer del lado derecho, haríamos exactamente lo mismo con el pasivo y también haríamos lo mismo tanto con el pasivo como con el capital, ¿no? Y entonces, de esa manera ya tendríamos el análisis porcentual en cada caso. Luego hay otras que se llaman los análisis de razones financieras o análisis de ratios, ¿no? Eh, que se realizan entre distintas cantidades económicas financieras, que permite transformar un número elevado en cantidad y en uno más pequeño, ¿no? En indicadores. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Un análisis vamos a ver, ¿no? Algunos, pero por ejemplo, la rotación de inventarios, ¿no? Que sería cuántas veces el inventario, vaciamos y llenamos el inventario, ¿no? Esto es muy importante porque tiene que ver, pues, con qué tan rápido la empresa, vende, ¿no? Desplaza sus inventarios. Entonces, este es un ratio que es muy, muy importante, muy utilizado y muy común en los análisis financieros, ¿no? Luego, bueno, que ya, por ejemplo, habíamos hablado también que hay ciertos ratios, ¿no? Que miden, por ejemplo, la liquidez, la solvencia, el apalancamiento, la rentabilidad, etcétera. Y entonces, básicamente las medidas de liquidez, como yo mencionaba anteriormente, tienen que ver con nuestras deudas a corto plazo, ¿no? Nuestras obligaciones a corto plazo. Entonces, aquí lo que se mide, pues, es la capacidad que tiene la empresa para poder pagar esas obligaciones en el corto plazo, ¿no? Esas son las medidas de liquidez. Luego, las medidas de solvencia, ¿no? Pues sería, estas miden la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones de largo plazo, ¿no? O en el largo plazo.
Luego tenemos medidas, por ejemplo, de actividad o de rotación de activos. Cuando hablamos de rotación de activos es el uso de los activos, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que mide? Pues estas medidas de actividad mide la eficiencia con que se utilizan los activos, ¿no? Era lo que yo les mencionaba. ¿Qué tan eficientes son en el uso de los activos para convertirlos, ¿no? En riqueza, básicamente? Luego está las medidas de rentabilidad y las medidas de rentabilidad lo que van a medir es la eficiencia de la utilización de los activos para generar sus operaciones, o sea, para llevar a cabo sus operaciones, ¿no? Entonces, como podemos ver, estas medidas pues, están encaminadas a cuatro cosas, ¿no? En el uso de activos, en el uso eficiente de activos, en ¿cómo se llama? Por otro lado sería la actividad eh, de esos activos, en qué se utilizan esos activos. Y luego está, por ejemplo, las otras que son la capacidad de pago que tiene la empresa tanto en el corto como en el mediano plazo, ¿no? Esas son las cuatro mediciones que llevamos a cabo. Entonces, vemos que el análisis financiero, pues es un proceso mediante el cual se determina el desempeño y posición de una empresa. Y como ya se mencionó aquí, pues se pretende evaluar en cuatro dimensiones, ¿no? La liquidez, el apalancamiento o nivel de endeudamiento. Luego está la rentabilidad y la solvencia. Entonces, en este caso, pues tenemos, primero que nada, pues la liquidez pues va a estar relacionada con los activos circulantes, ¿no? Porque dijimos que la liquidez pues son la capacidad de poder pagar nuestras obligaciones de corto plazo. Luego está, por ejemplo, la solvencia. Y estas están muy relacionadas con los activos fijos, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que la solvencia es la capacidad que tiene la empresa para poder pagar sus obligaciones en el largo plazo. Y luego está el apalancamiento o nivel de endeudamiento, y este es básicamente relacionada con los pasivos, ¿no? ¿No? En este caso, pues estarían tanto pasivos de largo plazo como de corto plazo. Y la rentabilidad, o sea, las mediciones de rentabilidad van a estar relacionadas con el capital contable, ¿no? Entonces, tiene que ver con las utilidades y beneficios y la inversión a los recursos que se utilizaron para obtenerlos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué está relacionado con esto. Bueno, ok. Entonces, pues vemos que el análisis financiero, cuando llevamos a cabo estos análisis, pues nos van a servir para la toma de decisiones. Y entonces, pues primero que nada, pues esa toma de decisiones tiene que ver con la operación, es decir, qué actividades se realizarán en el negocio, qué líneas de producción realmente están generando utilidades, o sea, qué productos realmente están generando utilidades.
cuáles son los principales costos de una empresa, en qué nos estamos gastando más, ¿no? En qué no somos tan eficientes, etcétera. ¿Cuál es el propósito de las utilidades sobre las ventas? ¿No? O sea, ¿en qué destinamos, en qué distribuimos nuestras utilidades, hacia dónde las dirigimos, etcétera? Luego tiene que ver con decisiones de inversión sobre, por ejemplo, sobre qué bienes se requiere para que la empresa pueda operar. O sea, qué equipos debemos de adquirir para ser más eficientes, más competitivos, etcétera, ¿no? Tiene que ver con la rotación de los inventarios, o sea, qué tan capaces somos de desplazar los inventarios, nuestro producto terminado. Información sobre las inversiones de dinero, en dónde colocamos nuestro excedente, etcétera. Y luego están las decisiones, ¿no? De financiamiento, ¿no? Primero que nada, pues preguntarnos de dónde vamos a obtener los recursos para adquirir los bienes que necesitamos, ¿no? De dónde deberían de provenir las aportaciones, si de socios, si de emisión de obligaciones, préstamos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso está relacionado con la toma de decisiones, ¿ok? Bueno, vamos a ahora sí a centrarnos a lo que es los estados financieros y primeramente vamos a utilizar lo que es el balance general, ¿no? Acuérdense que la estructura del balance general pues está del lado izquierdo el activo, ¿no? Y del lado derecho vamos a tener al pasivo y al capital. Entonces, primero vamos a definir qué es lo que constituye los activos. ¿Ok? Vamos a ver que eh, el activo va a estar constituido por los bienes y derechos de una entidad, ¿no? Incluyen comúnmente el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y activos no circulantes como qué, como terrenos, que serían activos fijos, instalaciones, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo, etcétera. Estos serían los activos, tanto activo fijo como activo circulante, ¿no? Voy a volverlo a repetir porque son muy importantes. El efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y activos no circulantes o fijos, ¿no? Como son terrenos, instalaciones, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo, etcétera. En el balance general, los activos se enlistan en función de su facilidad para convertirse en dinero, es decir, de acuerdo, de acuerdo con su grado de liquidez. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que primero, pues van a estar el activo circulante. ¿Por qué? Porque el activo circulante, pues primero que nada, el efectivo, pues ya está, ya es el activo más líquido que tenemos, ¿no? Podemos disponer inmediatamente. Ahora, las cuentas por cobrar serían, vamos a decir, podríamos tenerlas a corto plazo, ¿no? Esas podemos exigir su pago de inmediato. Podría llevar un poco más de tiempo, pero podemos exigir, ¿no? Los inventarios también son producto del cual podemos venderlos y disponer de ese dinero. Y entonces, pues son relativamente rápidos de convertirlos en efectivo, ¿no? Y luego vienen los activos no circulantes o los activos fijos. Estos ya llevaría mucho más tiempo en realizarlos, ¿no? Para poder obtener liquidez. Entonces, estamos hablando de terrenos, instalaciones, edificios, máquinas, venderlos es bastante más difícil, ¿no? Bueno, entonces, ya quedamos que son
que constituyen el activo. Luego vamos a tener lo que es el pasivo y el capital. Bueno, vamos primero con el pasivo. Entonces tenemos que nada, lo referente al pasivo representa las deudas de una organización, las fuentes externas de recursos financieros, ¿no? Como proveedores, a los que le debemos, ¿no? Son los intereses que los acreedores tienen sobre los activos de la empresa. Pueden ser pasivos demandados a corto plazo o a largo plazo. Es decir, tengo obligaciones de pago a corto plazo o a largo plazo. El pasivo se mide de acuerdo con el grado de exigibilidad de los créditos concedidos a la entidad. Entonces, otra vez tengo pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Así los vamos a, en general, así los vamos a clasificar. ¿Ok? Y entonces, eh, eh, pues son las obligaciones, las deudas que yo tengo con externos. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos el capital y el capital contable se utiliza para las entidades lucrativas, ¿no? O sea, todas las empresas son entidades lucrativas. Y patrimonio para las no lucrativas. Patrimonio es, por ejemplo, para las empresas sin fines de lucro, ¿no? Como son fundaciones, etcétera. Sin embargo, para ambos tipos de entidades, estos son conceptos similares, ¿ok? Entonces vamos a tener conceptos tanto capital contable como patrimonio significa lo mismo, ¿no? Y es más, de hecho se utiliza en el vocabulario financiero, se utiliza de la misma manera, aunque sí hay una diferencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos, de todas maneras, esta información la tienen en lo que es ¿cómo se llama? En los materiales de la unidad. Por favor, revísenlos. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de balance general, algunas cuentas de balance general, ¿ok? Primero está el activo, entonces tenemos el activo corriente, ¿no? Los activos corrientes, que serían caja y bancos, ¿no? Clientes, que serían cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar, que puede ser, por ejemplo, eh, que podría ser, por ejemplo, inversiones, ¿no? Yo podría, yo podría tener inversiones y entonces me está generando intereses y eso, pues son cuentas por cobrar, serían otras cuentas. Luego vendrían los inventarios, ¿no? En el activo. Luego estarían gastos pagados por anticipado. Ese también es un activo. ¿Cómo qué? Pues rentas, por ejemplo, yo rento una oficina y la pagué por un año, pagué las rentas por un año. Entonces, estos son gastos pagados por anticipado, ¿no? También puede ser un seguro, lo pagué por anticipado, ¿no? Pero tengo el beneficio durante todo un año, por decir algo, ¿no? Esos son gastos pagados por anticipado. Entonces, este sería el total de activo, ¿no? Acuérdense que tengo lo que sería el total de efectivo o su equivalente. Y entonces tengo yo activo no corriente, activo fijo, la depreciación de los equipos. La depreciación de los equipos es la interpretación que se le da contablemente al desgaste que tienen los equipos, ¿no? Normal. El ejemplo es un coche. Un coche, pues, lo utilizamos, lo compramos
y tiene a lo largo de los años, pues, como lo vamos utilizando, pues tiene un desgaste, entonces se va depreciando, ¿no? Ya no es el mismo valor, ¿ok? Luego viene el activo fijo neto, ¿no? El activo fijo neto ya vimos que son equipo, mobiliario, edificios, terrenos, etcétera, ¿no? El total del activo pues, sería la suma de estos dos activos, tanto el activo circulante como el total del activo fijo. Y ese sería el total del activo. Luego vamos a ver algunas cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo, pues tenemos las cuentas de pasivo corriente. ¿Como quiénes? Pues serían proveedores, ¿no? Mis deudas con proveedores, bancos, ¿no? Yo, en este caso, pues tendría yo algún tipo de préstamo, empleados, ¿no? Tengo yo el pago de empleados, impuestos, ¿no? El Estado, ¿no? Aquí vendría el pasivo y luego vendría pues, el total de pasivo, ¿no? Luego puede ser pasivo no corriente, ¿no? Que serían las deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo, pues pueden ser, pues la hipoteca, ¿no? De la compra de un edificio, ¿no? Lo compré con una deuda. Esta podría ser deuda a largo plazo. Luego tengo, en este caso, pues tendría el total, ¿no? De la suma del pasivo de corto plazo con el pasivo de largo plazo. Luego vendrían las cuentas de patrimonio o de capital contable. Aquí vendría eh, el patrimonio o el capital social de la empresa. Estarían también, por ejemplo, utilidades acumuladas, utilidades de periodos anteriores o pérdidas de periodos anteriores. Y esto nos daría el total de patrimonio, ¿no? O el total de capital contable. ¿Ok? Bueno, esto sería, les recomiendo que hay ¿cómo se llama? Hay un videíto aquí en los materiales de la unidad que está muy bien explicado y que además, pues les va a servir mucho, ¿no? Lo pueden tomar como referencia para eh, aclarar conceptos, ¿no? Luego vamos a ver lo que sería el estado de resultados. Y el estado de resultados se va a dividir, ¿no? Primero las ventas, ¿no? Y aquí lo que vamos a reflejar representan incrementos en los activos de la empresa, resultado de la venta de bienes o de la prestación de servicios que ésta ofrezca a terceros. Asimismo, pueden provenir de operaciones netamente financieras, como son intereses ganados, por ejemplo, ganancias por tipo de cambio o efectos inflacionarios. ¿Ok? Entonces, vienen, en primer lugar, tenemos las ventas, ¿no? Y aquí también le restaríamos lo que son el costo de ventas, ¿no? Todo aquello en lo que incurrí para vender, solamente relacionado con las ventas, que son promoción, marketing, eh, nada más eso. No tiene que ver con otras cosas, ¿vale? Luego viene lo que es aquí, esa resta, el resultado nos daría la utilidad bruta. Aquí en la utilidad bruta le restaríamos los gastos de operación, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, perdón, antes de pasar acá, de los costos de venta, pues aquí hay que restarle lo que nos costó, pues por ejemplo, eh, eh,
o sea, si es que nosotros valor de compra o que adquirimos algunas cosas para poder venderlas, ¿no? Si estamos hablando de una comercializadora, por ejemplo, yo compré, eh, por ejemplo, computadoras, ¿no? Ese sería un costo de ventas y yo las revendí a un cierto precio, ¿no? Ese sería básicamente el efecto. Luego vienen de esa utilidad bruta, les vamos a restar los gastos operacionales y los gastos operacionales, pues aquí, por ejemplo, transporte, ¿no? Aquí se registra lo que es el transporte, seguro y mantenimiento, ¿no? O sea, todo lo que son, representan gastos de operación, de venta y administración. Por ejemplo, aquí gastos operacionales también incluiríamos los gastos de administración, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto pues cuesta el departamento de administración, contabilidad? Todos los departamentos aquí vienen, ¿no? Luego, el resultado de esa operación, de restar los gastos operacionales, pues vendría utilidad de operación, ¿ok? Luego, a la utilidad de operación le restamos los gastos financieros, que es el costo integral de financiamiento, o sea, todos los intereses a cargo de la entidad, ¿no? Y la pérdida cambiaria e inflacionaria. Entonces, por ejemplo, aquí se restan todos estos gastos financieros, ¿no? Como son el pago de intereses por el uso del capital prestado, ¿no? Pérdida cambiaria, por ejemplo, pues ya ven que el peso pues, tiene una cierta volatilidad, ¿no? Y vamos a decir que cuando se registraron las operaciones, tuvimos una pérdida o tuvimos una ganancia, una apreciación. Entonces, aquí se registra. Luego, el resultado de esa operación pues, sería la utilidad antes de impuestos. Luego a esta utilidad antes de impuestos, pues se le restan los impuestos de acuerdo a la carga tributaria que tenga la empresa. Luego, el resultado, pues va a ser la utilidad neta. Y la utilidad neta, pues va a ser el valor residual de los ingresos de una empresa lucrativa después de haber disminuido todos sus costos y gastos reconocidos en el estado de resultados. Ya que nos dio una utilidad neta, ahora sí vamos a reducir también lo que es el pago de dividendos. El pago de dividendos, de acuerdo a la política que tengamos como empresa, llevamos a cabo el pago de dividendos, que es el pago a los accionistas, ¿no? Y entonces ya nos quedan las utilidades. Estas utilidades, pues pueden ser tanto utilidades como pérdidas, ¿no? Y entonces, pues ya veremos. Aquí serían las utilidades o pérdidas del ejercicio. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces vamos a parar aquí y vamos a continuar en la siguiente liga. Ahorita voy a volver a pegar la liga. Voy a pegar la liga en espérenme tantito, ¿qué estoy haciendo? Aquí. En el chat para que nos pasemos, por favor. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la siguiente liga. Gracias.